Bienvenidos a una nueva aventura literaria. Hoy nos adentramos en el misterio y lo inexplicable con un relato fascinante de Leopoldo Lugones, un fenómeno inexplicable. En este cuento, Lugones nos invita a explorar los límites de la realidad y lo sobrenatural, desafiando nuestra comprensión de lo que es posible. Prepárate para una experiencia llena de enigmas y suspense, donde lo imposible se convierte en una poderosa fuerza que transforma la percepción de quienes lo experimentan. Capítulo 1. La extraña aparición. Era una tarde cálida, algo inusitada en esa época del año. El sol ya se había ocultado parcialmente, dejando caer una luz tenue sobre los campos, que parecían absorber la humedad del aire como una esponja. La atmósfera estaba quieta, cargada de una calma opresiva. No había viento, y todo lo que se oía era el crujido sordo de las hojas secas al ser pisadas por los pocos animales que se aventuraban en el crepúsculo. En el camino que atravesaba el bosque, un hombre de porte serio caminaba con paso lento, casi como si estuviera meditando. No era un hombre común, sino uno que se había dedicado durante años al estudio de lo inexplicable, de lo que no tenía respuesta lógica. Había recorrido pueblos y ciudades, se había adentrado en los rincones más oscuros de las tradiciones populares, buscando siempre un fenómeno que desbordara su comprensión. Había leído y oído mucho sobre lo que llamaban lo paranormal, pero nada le había dejado la sensación que ahora comenzaba a invadirlo. Esa tarde, a pesar de su escepticismo, algo en su interior le indicaba que lo que estaba por ocurrir no se podía simplemente explicar. El paisaje ante sus ojos ya no parecía el mismo. Algo había cambiado en el ambiente. Unas pocas nubes, dispersas en el horizonte, parecían diluirse en la vastedad del cielo, mientras las sombras de los árboles se alargaban de forma extraña, como si en ellas se escondieran secretos milenarios. De repente, algo en el aire lo hizo detenerse. En un rincón del bosque, donde los árboles se volvían más densos, apareció una figura. Al principio, creyó que era una ilusión óptica, una visión provocada por la fatiga o el cansancio de su mente. Pero no. La figura se mantenía inmóvil, casi desafiando las leyes naturales del mundo. No era un hombre, ni un animal, ni nada que pudiera encajar dentro de su entendimiento. A medida que avanzaba hacia ella, la sensación de inquietud crecía. La luz que caía sobre el lugar parecía extraña, como si todo se despojara de color, como si la figura no perteneciera a este mundo. Y a medida que el hombre se acercaba, sus pasos se volvieron más vacilantes. Por un momento, creyó escuchar una respiración, o quizás un susurro apenas perceptible. Pero lo que más le inquietaba era el hecho de que la figura no reaccionaba. No se movía, no emitía sonido. Era simplemente, allí. Al detenerse a unos pocos metros de la extraña presencia, el hombre sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. El espacio entre él y la figura parecía haberse estirado, como si un abismo se interpusiera entre ambos. La figura no mostraba rostro, pero su silueta estaba impregnada de una extraña luminosidad que no provenía de ninguna fuente visible. El hombre, intentando calmarse, extendió la mano, como si pudiera tocarla, como si pudiera comprender qué era eso que se hallaba ante él. Pero en el momento en que su dedo casi rozó el aire que envolvía a la figura, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Fue un escalofrío profundo, algo tan intenso que casi lo derrumbó en el suelo. La figura dio un paso hacia él, o al menos eso fue lo que creyó. Pero no se movió como un ser humano. Era como si se deslizara a través de la niebla misma, acercándose de manera inusitada. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura emitió un sonido bajo, un susurro profundo que resonó en la mente del hombre. Las palabras fueron claras, pero parecían venir de algún lugar más allá de lo físico. Acércate, si te atreves. El hombre sintió como el tiempo se detuvo. Su mente, por primera vez en muchos años de estudios y teorías, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Esa presencia ante él no era un truco, ni una ilusión. Era algo real, algo fuera de los límites de la razón. Algo inexplicable. Capítulo 2. La invitación al abismo. El hombre, paralizado por el estremecimiento que recorrió su cuerpo, apenas pudo reaccionar ante el susurro que resonó en su mente. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. La figura ante él, que antes había permanecido inmutable, ahora parecía estar viva, respirando una extraña energía que vibraba en el aire. El ambiente a su alrededor se volvió irreal, casi etéreo, como si la propia naturaleza hubiera decidido abandonarlo en ese rincón olvidado del mundo. A pesar del miedo que le invadía, no podía dejar de mirar esa figura.
El deseo de comprender lo que veía, de racionalizar lo imposible, era más fuerte que la ansiedad que comenzaba a apoderarse de su ser. La curiosidad, esa misma que lo había guiado durante años en su búsqueda de lo inexplicable, lo mantenía ahí, inmóvil, esperando. Acércate, si te atreves. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta, sino que llegaron a él de una manera profunda, como si las escuchara desde su interior, desde un lugar donde la lógica no tenía cabida. No podía ver el rostro de la figura, ni distinguir con claridad sus contornos, pero había algo en su postura que parecía desafiarlo. Como si esperara algo de él. Un desafío. En ese preciso momento, el hombre comprendió que no podía simplemente alejarse. Algo en su ser, algo primordial, lo mantenía allí, como si el destino de ese encuentro fuera inevitable. Unos pasos más, y la figura continuaba sin moverse, pero parecía observarlo. Era una presencia que trascendía la realidad misma, una manifestación de lo que no podía ser explicado. El hombre dio un paso vacilante hacia adelante, sin saber por qué lo hacía. ¿Qué era aquello? ¿Un ser? ¿Una ilusión? ¿Un sueño? Cada vez que su mente intentaba encontrar una respuesta lógica, la figura ante él se desvanecía más en el misterio, tornándose más indescifrable. Y cuando sus pies tocaban el suelo bajo él, el ambiente pareció cambiar nuevamente. Una brisa fría sopló en dirección contraria, y las sombras de los árboles, que hasta ese momento habían sido inmóviles, comenzaron a moverse. No con la sutileza de la naturaleza, sino con un movimiento antinatural, como si todo estuviera alterado, como si el mismo espacio se estuviera distorsionando. Los ojos del hombre brillaron con una mezcla de miedo y fascinación. Ahora, a medida que se acercaba a la figura, una extraña sensación lo invadía. Una fuerza inexplicable lo atraía, como si él mismo fuera una pieza en un rompecabezas cósmico que finalmente comenzaba a encajar. Había algo en ese lugar, en ese encuentro, que iba más allá de sus estudios, algo que desbordaba su comprensión. ¿Qué eres?, murmuró, sin poder evitarlo. La figura permaneció inmóvil, sin responder a sus palabras, pero el aire parecía vibrar con una resonancia inquietante. La niebla que comenzaba a levantarse del suelo parecía envolver la figura, intensificando la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Un segundo suspiro escapó del hombre, quien finalmente comprendió que estaba frente a un fenómeno que no podía ser entendido con los sentidos ni explicado por la razón. Este encuentro no era un simple accidente ni una casualidad. Había algo más en juego. Algo que se encontraba más allá de los límites de la comprensión humana. La figura, de alguna manera, parecía conocer su duda, su desconcierto, y como si de alguna manera quisiera que él lo entendiera, su presencia comenzó a intensificarse, creando una atmósfera de tal densidad que el hombre apenas podía respirar. Era como si el aire estuviera impregnado con el mismo misterio que emanaba de la figura. Un enigma vivo, respirando en ese instante. En ese preciso momento, el hombre sintió que ya no había vuelta atrás. Un escalofrío recorrió su espalda mientras su mente se sumergía en una oscuridad profunda. La invitación de la figura no era solo un susurro. Era un llamado al abismo, al lugar donde la razón y la lógica se desvanecen. Y él, como si estuviera atrapado por fuerzas más grandes que él mismo, no podía hacer otra cosa más que seguir adelante. Capítulo 3. La revelación de lo inalcanzable. La figura permaneció inmóvil, pero su presencia parecía tomar forma, como si el propio espacio que la rodeaba se hubiera distorsionado a su alrededor. Era como si el mundo mismo, la naturaleza, el cielo y la tierra, se hubieran desvanecido, dejando solo el misterio de ese ser intangible frente al hombre. A pesar de la incertidumbre que lo envolvía, la fascinación era más fuerte que el miedo. El hombre, con el corazón latiendo en su pecho con una rapidez insoportable, se acercó más. Cada paso lo hacía sentir más vulnerable, más pequeño ante algo que no podía entender. Pero su impulso era irrefrenable, como si el propio destino lo estuviera guiando hacia esa figura enigmática. ¿Qué eres?, repitió, esta vez con una voz que sonó más firme, como si su ser buscara desesperadamente alguna respuesta, alguna explicación que pudiera liberarlo de la tensión que lo asfixiaba. No hubo respuesta. La figura no cambió de posición, ni hizo el más mínimo movimiento. Pero entonces, como si las palabras hubieran penetrado el aire, una vibración sutil comenzó a recorrer el ambiente. El hombre sintió que el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente, como si el mismo terreno fuera consciente de la presencia de lo que estaba frente a él. Un murmullo, casi imperceptible, comenzó a resonar a su alrededor, como un eco lejano.
No venía de la figura misma, sino del aire, como si el viento trajera consigo susurros olvidados de otros tiempos. Palabras incomprensibles, en una lengua que el hombre no reconocía, pero que lo llenaban de un sentido de incomodidad creciente. Al principio, pensó que era un juego de su mente, que el cansancio y la tensión lo estaban llevando al borde de la locura. Pero pronto se dio cuenta de que aquello no era una ilusión. La figura, aunque aún sin movimiento, parecía irradiante, una energía que vibraba con una frecuencia que su mente no podía procesar. Había algo en su esencia que no pertenecía al mundo físico, algo más allá de la razón humana. El hombre retrocedió un paso, pero algo lo detuvo. En su interior, una voz le susurró, una voz que no era suya, sino que parecía venir de algún lugar lejano, tal vez de la misma figura o de algún rincón oculto de su propia conciencia: no temas, no hay escape. Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido. No era simplemente un fenómeno inexplicable. Estaba ante algo mucho más grande que él, ante algo que no solo desbordaba la lógica, sino que también desafiaba la misma percepción del tiempo y el espacio. Había entrado en un lugar donde las reglas del mundo físico se rompían, donde lo imposible tomaba forma. Y, sin embargo, no podía apartarse. Algo dentro de él lo ataba a esa presencia, algo que lo instaba a seguir adelante. La figura, aunque inmóvil, parecía cambiar de alguna manera. El aire alrededor de ella comenzaba a ondular, distorsionándose como si la realidad misma estuviera siendo alterada. Un leve resplandor comenzó a emanar de su silueta, una luz tenue, como la de un sol que nunca se ve, pero cuya presencia se siente. La sensación de que algo profundo y trascendental estaba ocurriendo se intensificó, y el hombre, casi en un trance, sintió que su mente se abría a nuevas dimensiones. A medida que se acercaba más, la figura empezó a disiparse lentamente, como si estuviera siendo absorbida por la niebla. Pero no desapareció por completo. Al contrario, se transformó en algo aún más inalcanzable, una presencia difusa que parecía desbordar los límites del mundo físico. El hombre ya no sabía si estaba viendo con sus ojos, o si la visión que tenía ante sí era una manifestación de su mente, un reflejo de un conocimiento que había estado olvidado en las profundidades de su ser. Fue en ese instante cuando la figura habló. No con palabras, sino con una vibración en el aire, una vibración que llenaba cada rincón de su ser. El mensaje era claro, aunque incomprensible para su razón. Lo que buscas, no es para ti. No hay respuestas para lo que no pertenece al mundo. Lo inalcanzable es la única verdad. Estas palabras resonaron en su mente como un eco, y algo dentro de él se rompió, como si el peso de lo que estaba viviendo comenzara a aplastarlo. El miedo, que antes había estado contenido, comenzó a apoderarse de su ser. No tenía respuestas. No tenía cómo comprender lo que sucedía. Y sin embargo, no podía dejar de buscar. La figura se desvaneció lentamente, hasta convertirse en un punto de luz que desapareció en la nada. El hombre quedó allí, solo en la oscuridad de la noche, con el eco de las palabras resonando en su mente, pero sin ningún sentido claro. Lo inexplicable lo había tocado, y no había vuelta atrás. Capítulo 4. El eco de la incertidumbre. El hombre permaneció inmóvil, incluso después de que la figura desapareciera en el aire como si nunca hubiera estado allí. La quietud de la noche lo envolvía, pero la atmósfera ya no era la misma. La sensación de irrealidad lo acechaba, como una sombra que no se desvanecía. El eco de las palabras resonaba en su mente, y con cada repetición, su comprensión del mundo se desmoronaba un poco más. Lo inalcanzable es la única verdad. Esas palabras giraban en su cabeza, como un vórtice, atrayendo todo a su paso, transformándolo en algo incomprensible. ¿Qué significaban? ¿Qué le estaba siendo revelado en ese encuentro que no podía recordar completamente? Lo que había experimentado, aunque real, no parecía tener cabida en el mundo que conocía. Él se quedó allí, parado en medio del bosque, en silencio, con una sensación creciente de vacío. Intentó tomar aire, como si quisiera sacudirse la presión en su pecho, pero algo lo mantenía anclado al lugar. La oscuridad a su alrededor parecía más densa de lo habitual, como si la propia naturaleza hubiera cambiado, como si todo lo que le rodeaba tuviera una función en el misterio que acababa de presenciar. Poco a poco, las sombras del bosque comenzaron a tomar formas inquietantes, los árboles se alzaban como gigantes que lo observaban en silencio. No sabía si los ruidos que escuchaba eran reales o imaginarios. Algo en su interior le decía que el universo mismo lo había llevado hasta allí, pero también lo había despojado de su comprensión.
La sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre el de la razón y el de lo inexplicable, lo ahogaba. De repente, un ruido sordo le hizo volverse. Algo se movía entre los árboles, deslizándose en la penumbra. Su mente, ya saturada por el acontecimiento reciente, se negó a aceptar la idea de que algo más podía estar ocurriendo. Pero el movimiento persistió, como una sombra que no pertenecía a la realidad. Dio unos pasos vacilantes hacia el lugar de donde provenía el ruido. Los árboles crujían bajo sus pies, pero el sonido que emanaba de su interior parecía profundo, casi resonante, como si las raíces mismas del bosque estuvieran despertando. De pronto, el suelo se hundió levemente bajo su peso, y un frío helado lo atravesó. Fue como si la tierra misma lo estuviera devorando. Algo había cambiado dentro de él. La figura había desaparecido, pero la presencia de lo inexplicable no lo había dejado. Ahora, todo lo que tocaba se volvía extraño, cada paso que daba lo acercaba más a un abismo de incertidumbre. Sentía que el aire era más espeso, como si estuviera atrapado en una dimensión intermedia entre la realidad y algo mucho más grande que él. En un acto casi instintivo, alzó la mirada y vio, en lo alto de uno de los árboles, una forma que lo observaba. No era una criatura, ni un animal, ni siquiera algo que pudiera definirse. Era una figura borrosa, que parecía estar hecha de la misma niebla que lo rodeaba, pero también irradiaba una luz sutil, como si fuera una proyección de algo que no debía existir. El hombre sintió un estremecimiento en su cuerpo, pero esta vez, no fue el miedo lo que lo detuvo, sino algo aún más profundo, una sensación de reconocimiento. Sabía, de alguna manera, que esta presencia también era parte del fenómeno que lo había atraído hasta allí. Era un eco de lo que había experimentado antes, pero amplificado, como si las fuerzas que lo habían tocado no dejaran de expandirse en su conciencia. A pesar de todo, su voluntad aún se mantenía intacta, aún deseaba entender lo que estaba sucediendo. Se acercó, lentamente, con la esperanza de que, quizás, esta nueva aparición le proporcionaría alguna pista más sobre lo que debía hacer. ¿Qué es esto?, susurró, más para sí mismo que para la figura que lo observaba. Pero no hubo respuesta. La figura no se movió, y el aire se mantuvo quieto, en una calma perturbadora. En el momento en que la distancia entre ellos se redujo, la figura pareció disolverse lentamente, desvaneciéndose como un espejismo, y el hombre, aún sin comprender lo que acababa de ver, se sintió más aislado que nunca. El misterio continuaba, y él, atrapado en su búsqueda, sabía que ya no había vuelta atrás. El fenómeno inexplicable lo había marcado, y de alguna forma, se había convertido en parte de él. Ahora, más que nunca, su mente ardía con la necesidad de entender, de llegar al fondo de este enigma que desbordaba la razón. La figura, el murmullo, el miedo, todo se combinaba en una experiencia trascendental que lo arrastraba hacia un destino que no podía prever. Capítulo 5. La aparición persistente. El aire estaba cargado de una atmósfera densa, casi tangible, como si el espacio mismo hubiera sido comprimido por fuerzas invisibles. El hombre se quedó parado en medio del bosque, la mente aún intentando procesar lo que había ocurrido. La figura que había visto en los árboles, esa presencia etérea, no se había ido. Aunque se desvaneció ante sus ojos, una sensación persistente de que algo lo observaba lo envolvía. Lo miraba de nuevo, aunque no podía verla. Su intuición le decía que la figura no era algo ajeno a él, sino una manifestación de sus propios temores y deseos reprimidos. Un reflejo de una verdad profunda que nunca antes había alcanzado a comprender. Cada pensamiento que lo invadía era como un eco en su mente, reverberando más fuerte con cada segundo que pasaba en ese extraño lugar. La voz que le había hablado antes, esa voz que había surgido del aire mismo, volvió a resonar en su cabeza. Era como si el viento la hubiera transportado, y ahora formara parte de él. Lo inalcanzable es la única verdad. No pudo evitar repetirlo en voz baja, como si al hacerlo pudiera entender algo más. Pero al decir las palabras, algo comenzó a cambiar en el ambiente a su alrededor. La niebla, que hasta ese momento parecía densa y opaca, comenzó a despejarse ligeramente, revelando más de la oscuridad que lo rodeaba. Algo extraño estaba ocurriendo. Había algo en el aire, en la atmósfera, que no solo lo vigilaba, sino que lo invadía de manera casi tangible. La niebla no se disipaba por completo, pero la luz de la luna, que hasta hacía poco había sido apenas perceptible, comenzó a brillar con una intensidad que no encajaba con la oscuridad de la noche. Era como si el mundo mismo estuviera cambiando frente a sus ojos, como si estuviera cruzando una frontera invisible entre lo conocido y lo desconocido.
Los árboles, que antes parecían inofensivos, ahora tenían una apariencia ominosa. El sonido del viento, que siempre había sido natural, se volvió inquietante, como un susurro cargado de presagios. De repente, sintió una presión en el pecho, una sensación de ser arrastrado por algo que no comprendía. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza, acelerándose a medida que se adentraba más en la oscuridad, como si un poder invisible lo condujera. El miedo lo atravesaba, pero al mismo tiempo, había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir adelante. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. Apareció, como una sombra difusa, en el borde del claro. Esta vez, la figura parecía más definida, aunque aún era imposible discernir sus características con claridad. Parecía una forma humana, pero no lo era completamente. Era algo intermedio, una distorsión de la realidad misma. El hombre, paralizado, observaba con la mente en blanco, sin saber qué hacer. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura avanzó hacia él. No con rapidez, sino de manera flotante, como si estuviera suspendida en el aire, desafiando las leyes físicas. Cada movimiento de la figura parecía retorcer el espacio que la rodeaba, como si estuviera fuera de lugar, fuera de tiempo. Su mente, que antes había intentado racionalizar todo lo que veía, ya no podía encontrar una explicación lógica. Lo que antes había sido un mundo controlado por la razón, ahora se desvanecía, y las reglas de la realidad se quebraban a su alrededor. No hay escape, dijo la figura, con una voz que no provenía de su boca, sino que se transmitía directamente en su mente. Las palabras eran claras, pero no formaban parte de ninguna lengua que conociera. La revelación lo golpeó como un mazazo. El hombre entendió en ese instante que lo que estaba viviendo no era un sueño ni una pesadilla. No era un evento casual o una ilusión de la mente. Había sido elegido, o tal vez, condenado, a ser parte de algo mucho más grande y más antiguo que él. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero el eco de su presencia permaneció en la atmósfera, como un peso que lo obligaba a quedarse allí, sin poder moverse. El hombre, aunque temeroso, no pudo evitar sentir una extraña fascinación. Algo en su interior lo instaba a no huir, sino a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Sabía que, de alguna forma, la respuesta que tanto buscaba estaba allí, ante él, en ese lugar donde lo inexplicable gobernaba. El misterio de la figura, las palabras que resonaban en su mente, las distorsiones de la realidad, todo le indicaba que lo que vivía era solo el principio. Había algo más grande esperándolo, algo más aterrador, pero también fascinante. Y, aunque su voluntad luchaba por aferrarse a la lógica, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 6. La revelación del vacío. La luna había alcanzado su punto más alto en el cielo, bañando el bosque con una luz fría, casi irreal. El hombre, aún marcado por la aparición y las palabras de la figura, se encontraba de pie en medio del claro. La sensación de que algo más grande lo observaba persistía, como una sombra al acecho, dispuesta a apoderarse de él en cualquier momento. Los árboles, antes inofensivos, parecían ahora gigantescos vigilantes, cuyas ramas se retorcían hacia el cielo con una fuerza que parecía desafiar la gravedad. El viento había cesado, y el silencio que lo rodeaba era opresivo, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. La ansiedad lo envolvía, y aunque en su mente luchaba por comprender lo que sucedía, sentía que algo mucho más allá de su comprensión estaba ocurriendo. Las palabras de la figura, ese enigma que le había sido revelado, se repetían en su mente con una claridad aterradora. Lo inalcanzable es la única verdad. Nunca antes había sentido una desconexión tan profunda con el mundo. Los objetos que lo rodeaban, el aire que respiraba, incluso su propio cuerpo, parecían pertenecer a otro plano, como si la realidad se hubiera fragmentado ante sus ojos. Una sensación de vacío comenzó a invadirlo, como si el espacio mismo lo estuviera tragando lentamente. No podía comprender lo que veía. No era un sueño, pero tampoco era algo que pudiera tocar y sentir como lo hacía en su vida diaria. Era un vacío interminable, uno que parecía devorarlo todo a su alrededor. La conciencia de que no había un regreso, que el mundo que conocía ya no existía de la misma manera, lo dejó desarmado. La incertidumbre, más que el miedo, lo paralizaba. Con pasos vacilantes, se adentró más en el bosque, guiado por un impulso inexplicable. A cada paso, sentía que algo en su interior cambiaba, que su percepción se desmoronaba y se reconstruía a medida que avanzaba. El espacio parecía estirarse, desdibujándose entre la niebla que lo envolvía.
Era como si estuviera cruzando una línea invisible entre lo real y lo fantástico, entre lo posible y lo imposible. De repente, una figura apareció de nuevo ante él, pero esta vez no era la misma presencia etérea que había visto antes. Esta figura parecía más humana, pero al mismo tiempo, su cuerpo estaba rodeado por una aureola extraña, una luz tenue que pulsaba con un brillo inquietante. El hombre intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en una especie de trance, incapaz de escapar. La figura habló de nuevo, y sus palabras llegaron directamente a su mente, como si fueran una verdad indiscutible. El vacío es la única certeza en un mundo lleno de mentiras. Al escuchar estas palabras, el hombre sintió un estremecimiento recorriendo todo su ser. No sabía si la figura lo estaba manipulando, o si, en ese momento, él mismo estaba siendo arrastrado por una corriente más grande que él. Pero lo que estaba claro era que ya no podía confiar en nada. Todo lo que creía saber sobre el mundo se había desvanecido. La figura había abierto una puerta, y él, por su propia voluntad o por destino, había cruzado el umbral. La luz que emanaba de la figura comenzó a intensificarse, pero no de una manera cálida o reconfortante. Era una luz fría, hiriente, que parecía borrar todos los detalles de la realidad. El bosque, las sombras, todo lo que alguna vez había conocido, comenzó a desvanecerse, como si el tiempo y el espacio se estuvieran disolviendo ante sus ojos. El suelo bajo sus pies se deshizo en vapor, y el aire mismo se tornó en una sustancia viscosa, como si todo estuviera siendo tragado por un agujero negro invisible. Por un instante, la figura desapareció y, con ella, el hombre se encontró solo, en medio de un vacío absoluto. El sonido de su respiración era lo único que podía escuchar, un eco lejano en un espacio sin forma, sin principio ni fin. El hombre intentó moverse, pero sus manos y pies parecían estar suspendidos en el aire, atrapados en un limbo donde el tiempo ya no existía. En ese momento, comprendió algo que hasta entonces le había sido incomprensible: el vacío no era solo la ausencia de algo, sino la presencia misma de la nada. Era un espacio infinito, una dimensión que desbordaba todo lo que había conocido. De pronto, las palabras de la figura le llegaron de nuevo, más claras que nunca. Lo inalcanzable es la única verdad. Y en ese instante, el hombre entendió que la verdad no podía ser tocada ni comprendida. Solo podía ser experimentada en su forma más pura, a través del vacío, a través de la disolución del ser. La búsqueda de respuestas, el deseo de entender, era en sí misma una ilusión, una trampa de la mente humana que no podía captar la magnitud de lo que se le revelaba. Con esta revelación, una paz extraña comenzó a invadirlo. El miedo, que lo había acompañado durante todo este tiempo, desapareció, dejando solo una sensación de liberación. Ya no era necesario comprender. Ya no era necesario resistirse. Todo lo que quedaba era el vacío, la verdad inalcanzable. El hombre, finalmente, dejó de luchar contra lo que lo rodeaba. Se entregó a la oscuridad, al vacío que lo había absorbido, sabiendo que había cruzado un umbral que lo había transformado para siempre. Capítulo 7. La sombra de la verdad. La luz, que antes lo rodeaba, se disipó de golpe, dejando al hombre en una oscuridad total. Sin embargo, no era una oscuridad vacía. Había algo allí, algo que lo observaba, que lo acechaba en silencio. Era como si las sombras se hubieran vuelto conscientes de su presencia, como si fueran un ente vivo, respirando con él, respirando en su misma mente. El aire, espeso y húmedo, lo envolvía sin cesar. No sentía el frío, ni el calor, solo la presión creciente de una presencia invisible que lo envolvía con cada segundo. El hombre cerró los ojos, aunque no estaba seguro de que sirviera de algo. Parecía que la oscuridad, en lugar de alejarse, se había introducido aún más en su ser, como si ahora formara parte de su esencia misma. El silencio era absoluto. Ningún sonido, ni siquiera el susurro del viento, perturbaba la quietud. Pero en medio de esa quietud, algo comenzó a formarse en su mente. Una visión, un pensamiento, una revelación que parecía venir de algún lugar muy lejano, más allá del tiempo y del espacio. Un eco de palabras. La sombra es la verdad. La mente del hombre, ya confundida por los sucesos anteriores, se vio invadida por esta nueva sentencia. No comprendía su significado, pero algo dentro de él sabía que era la clave de todo. Había algo esencial en esas palabras, algo que, al parecer, debía entender. Abrió los ojos, pero no había nada que ver. La oscuridad seguía allí, densa, casi tangible. Sin embargo, en su mente se formaba una imagen, nítida,
pero desconcertante. Una figura, envuelta en sombras, se aproximaba lentamente. Su forma era indistinta, pero la sensación que provocaba era clara, era una presencia ajena, extraña, una manifestación de todo lo que se había revelado hasta ese momento. La figura avanzaba, pero no era como cualquier ser humano. Su forma parecía fluctuar, desdibujándose y tomando nuevas formas, como si la misma figura estuviera hecha de la oscuridad misma, como si fuera una sombra, un reflejo distorsionado de la realidad. El hombre, sin poder moverse, observaba cómo esa presencia se acercaba más y más. Algo en su interior le decía que debía huir, que debía escapar de esa figura. Pero, a pesar del terror que sentía, no podía. Algo lo mantenía inmóvil, como si una fuerza invisible lo sujetara, lo anclara a ese momento, a esa presencia. La figura llegó hasta él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, detuvo su avance. La sombra, como un susurro en la mente, le habló. La verdad es como una sombra. No puede ser tocada, no puede ser vista, solo puede ser vivida. Y tú ya la has tocado. El hombre, sin comprender completamente el sentido de esas palabras, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y con ella, la sensación de presencia dejó de ser tan palpable. Pero las palabras seguían resonando en su mente, cada vez con más claridad. La sombra es la verdad. Un peso lo aplastaba, y una verdad oculta, inexplicable, comenzaba a desvelarse en su mente. La oscuridad ya no era solo un vacío sin forma. Era el reflejo de algo más grande, algo que lo trascendía, que lo había tocado sin que él lo supiera, sin que siquiera lo hubiera entendido. La figura de las sombras, con su misterio insondable, no era un ser, ni un objeto. Era el símbolo de la verdad misma, esa verdad inalcanzable, esa verdad que se desvanecía en las sombras, que se ocultaba en lo más profundo de la existencia. Y aunque intentaba resistirse a aceptarlo, algo dentro de él entendió que el viaje no había terminado. Aquel encuentro, esa revelación, era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más aterrador. Ya no podía ignorar lo que había experimentado, lo que había sentido. La sombra de la verdad lo había tocado, y ahora no había vuelta atrás. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, pero ya no era solo oscuridad. Era el reflejo de lo que estaba por venir, de lo que ya había comenzado a cambiarlo. Y con cada paso que daba, con cada pensamiento que nacía en su mente, comprendió que lo que había tocado esa noche no era solo un fenómeno inexplicable, sino la puerta hacia una realidad más allá de todo lo que había conocido. Capítulo 8. El despertar del abismo. El aire comenzaba a moverse lentamente, como si las corrientes invisibles que antes lo mantenían suspendido en el vacío, comenzaran a despertar. Un leve soplo acariciaba su rostro, pero no traía consigo alivio, sino una sensación aún más profunda de inquietud. Había algo en ese viento, algo insidioso, que lo hacía sentir como si estuviera siendo arrastrado por fuerzas que escapaban a su control. Al abrir los ojos, el hombre se encontró nuevamente en el bosque, aunque no era el mismo bosque que recordaba. Todo a su alrededor parecía diferente, como si el tiempo se hubiera doblado y estirado, creando un paisaje entrelazado con lo real y lo fantástico. Los árboles ya no se alzaban rectos como antes, sus ramas se curvaban en formas grotescas, como si intentaran escapar de la luz que se colaba entre ellas. El suelo estaba cubierto de una niebla espesa, que parecía crecer y moverse por sí misma, como si la misma tierra respirara. El hombre sintió una presión en el pecho, como si la atmósfera lo envolviera, lo aplastara. No podía escapar, ni retroceder, ni avanzar. Estaba atrapado en un lugar que se sentía tanto real como irreal. La figura de la sombra, esa presencia que había aparecido ante él en la oscuridad, volvió a manifestarse, pero esta vez, no estaba sola. La sombra parecía multiplicarse, tomando formas disformes y extrañas, como si los contornos de la realidad misma se estuvieran disolviendo y fusionando en una amalgama de oscuridad. La voz de la sombra resonó de nuevo en su mente, pero esta vez no fue un susurro. Fue un grito, una llamada profunda, urgente, que lo atravesó por completo. Míralo, lo que yace más allá de tu comprensión. Lo que tu mente no puede captar. El hombre intentó cerrar los ojos para liberarse de esa visión, pero las sombras lo seguían incluso con los ojos cerrados. No podía huir, no podía evadir lo que estaba sucediendo. Algo en su interior comenzaba a ceder. La realidad parecía deslizarse entre sus dedos, como un sueño del que no podía despertar.
Y fue en ese instante que comprendió, con una claridad que lo abrumó, que no se trataba de un simple fenómeno inexplicable. Estaba siendo absorbido por algo mucho mayor que él, algo que nunca podría entender completamente. La línea entre lo que era real y lo que era irreal ya no existía. Todo se había desvanecido en un abismo que lo llamaba, lo invitaba a caer. La sombra, que hasta entonces había sido solo una figura extraña, ahora parecía una extensión de ese abismo. Una grieta en la tierra, que se abrió lentamente bajo sus pies, mostrando las profundidades oscuras del vacío. El hombre, sin poder resistir, comenzó a caminar hacia la grieta. No sabía si estaba eligiendo hacerlo o si simplemente estaba siendo arrastrado por algo fuera de su control. Con cada paso que daba hacia el abismo, algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Sus pensamientos, su humanidad, su ser, todo lo que alguna vez lo definió comenzaba a desvanecerse. Era como si la sombra lo estuviera llevando hacia una nueva forma de existencia, una forma que no podía comprender con los sentidos humanos. La voz, la misma que le había hablado antes, volvió a llenar su mente, esta vez más potente, más imponente. La verdad no es algo que se puede entender. Es algo que se vive. Y tú ya la estás viviendo. La grieta ante él comenzó a expandirse, tragando todo a su alrededor. La sombra lo envolvió completamente, y antes de que pudiera pensar en hacer algo, se sintió caer. No había suelo bajo sus pies, ni cielo arriba. Solo vacío. Un vacío que lo devoraba y lo transformaba al mismo tiempo. El hombre no resistió. Sabía que el abismo no era algo de lo que pudiera escapar. La caída fue infinita, pero no lo aterraba. No sentía miedo. Solo sentía la presencia de la sombra, que lo acompañaba, lo guiaba, como si fuera su única compañía en ese viaje al desconocido. Y mientras caía, un pensamiento lo atravesó, la verdad, la sombra, la existencia misma, todo es parte de un ciclo que no se puede romper. Solo se puede vivir. El vacío lo consumió, pero ya no era más que una forma vacía de sí mismo, fundida con la sombra, con la verdad, con el abismo. Capítulo 9. La revelación oscura. El vacío lo rodeaba, lo engullía sin piedad, pero dentro de esa oscuridad había algo. Un retazo de luz, fugaz, como una estrella distante, brillando en lo más profundo de su ser. Por un momento, pensó que ya había perdido todo sentido de la realidad. Estaba suspendido en un lugar sin tiempo, sin espacio. Era un ser que no pertenecía a ningún mundo, un alma atrapada en una dimensión que desbordaba los límites de lo comprensible. Sin embargo, algo lo mantenía consciente. Una sensación de inminente revelación, como si todo aquello estuviera por llegar a su fin, y la verdad, esa verdad esquiva que tanto había buscado, se fuera a desvelar ante él. La caída que parecía interminable, lentamente se fue deteniendo. No fue un golpe, no fue un impacto, fue más como si el tiempo y el espacio se hubieran diluido, dejándolo suspendido en el aire, flotando entre la realidad y la ficción. De repente, la figura de la sombra, esa presencia que lo había acompañado desde el principio, volvió a aparecer. Pero esta vez no era una simple figura intangible. La sombra se materializó en una forma sólida, pero borrosa, como una masa de oscuridad fluida, capaz de cambiar de forma a voluntad. Estaba frente a él, pero no era algo físico. Era la encarnación de la misma oscuridad, de la misma verdad inalcanzable que lo había estado acechando. «Has llegado hasta aquí», dijo la sombra con una voz que no era voz, sino más bien una vibración en la mente del hombre. «Has cruzado el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre lo real y lo irreal. Ahora es el momento de entender». El hombre intentó hablar, pero sus palabras no salieron. No sabía qué decir. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, ya no tenía sentido. La sombra estaba allí, sí, pero ahora sabía que no era una presencia externa, sino una manifestación de su propio ser, una parte de él que había estado dormida hasta ese momento. Algo que había sido reprimido por su mente racional, algo que siempre había estado al acecho en lo más profundo de su conciencia. La verdad nunca puede ser comprendida con los ojos solamente. La verdad es vivida, se experimenta en lo más profundo del ser. Y tú ya la has experimentado. Las palabras de la sombra calaron hondo en su alma. Por un momento, todo su ser se sintió desbordado, como si fuera incapaz de sostener tanta revelación. Se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La verdad, esa verdad que siempre había buscado, no era algo que pudiera entender completamente, sino algo que debía aceptar. Algo que debía integrar en su existencia. En un acto casi instintivo,
el hombre cerró los ojos, como si quisiera protegerse de la magnitud de la revelación. Pero la sombra, o más bien, su propia sombra interior, lo seguía. La figura se acercó más, como si quisiera fusionarse con él, hacerse una sola cosa con su ser. Lo que has buscado no está fuera de ti. Está dentro. Siempre estuvo allí. Y ahora que lo sabes, nada será igual. El hombre, que hasta ese momento había estado temeroso, sintió una extraña paz al comprender esas palabras. Había dejado de luchar contra lo inexplicable, contra lo incomprensible. Había dejado de intentar racionalizar lo que sucedía. Ahora sabía que la verdad no era algo que pudiera desentrañar con la lógica. Era algo que debía aceptar y experimentar. Algo que, en ese momento, ya formaba parte de él. La sombra se desvaneció lentamente, no porque se fuera, sino porque él mismo había absorbido su esencia. Ya no era un ente ajeno, ni una manifestación distante. Ahora era una parte de él, una parte oscura y profunda, pero esencial para comprender la totalidad de la existencia. Y así, en la oscuridad más absoluta, el hombre comenzó a entender lo que antes le había sido inalcanzable. La verdad no era un objeto de conocimiento, sino un proceso, una vivencia. Algo que no podía ser explicado con palabras, sino experimentado con el alma. Y en ese instante, comprendió que, aunque nunca llegaría a comprender todo por completo, había tocado algo fundamental, algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 10. La puerta cerrada. El hombre despertó de lo que parecía una pesadilla, pero, al abrir los ojos, se dio cuenta de que no había escapado de la oscuridad. Estaba sumido en una calma profunda, como si el mundo entero estuviera en suspensión. Todo a su alrededor estaba envuelto en una quietud absoluta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El lugar donde se encontraba era incierto, pero el aire denso que lo rodeaba le resultaba extraño. No había sonido, ni movimiento, nada. Solo el susurro de su propia respiración. A su alrededor, las sombras seguían danzando, pero ya no eran la misma amenaza que antes. Ahora, las sombras parecían formar figuras, las cuales lo observaban sin decir palabra. No podía distinguir con claridad sus formas, pero podía sentir su presencia. Era como si estuviera atrapado en un espacio intermedio entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la muerte. Una puerta apareció frente a él, pero no era una puerta común. Su superficie estaba cubierta por extrañas inscripciones que cambiaban con cada mirada. Los símbolos no tenían sentido, pero emitían una vibración que le resultaba familiar, como si los reconociera desde lo más profundo de su ser. Estaba ahí, justo frente a él, desafiándolo a abrirla, a atravesarla. Pero una extraña sensación de incertidumbre lo detenía. No sabía si debía seguir adelante, si debía atravesar esa puerta hacia lo desconocido. Se acercó, y cuando sus dedos rozaron la fría superficie de la puerta, una corriente de energía recorrió su cuerpo, haciéndolo temblar. En ese momento, recordó las palabras de la sombra, la presencia que había sentido en su interior. La verdad no se encuentra en el exterior, sino en lo que somos capaces de aceptar de nosotros mismos. Las palabras retumbaron en su mente, como si se hubieran impreso en su alma. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería abrir la puerta, o debía dejarla cerrada? No era una decisión sencilla. El hombre sabía que, al abrirla, algo en él cambiaría. Algo en su ser se alteraría para siempre. Pero al mismo tiempo, no podía permanecer atrapado en ese limbo de incertidumbre. Algo dentro de él lo instaba a avanzar. Tomó una profunda respiración y, con un leve temblor en sus manos, empujó la puerta. Un crujido sordo resonó en sus oídos cuando la puerta se abrió lentamente. A través de la rendija que se formó, vio una luz tenue, que parecía emanada de un lugar lejano. Era una luz cálida, reconfortante, pero al mismo tiempo desconcertante. Estaba en el umbral de algo nuevo, algo que lo llamaba. Con paso firme, cruzó la puerta. La sensación de avanzar fue inmediata. Cada paso que daba lo acercaba más a la luz, y con cada paso, las sombras detrás de él parecían desvanecerse. Pero había algo en esa luz que no lograba comprender. No era simplemente la luz de un lugar físico, sino una luz que lo tocaba, que lo alcanzaba más allá de su cuerpo, más allá de sus sentidos. De pronto, al avanzar, se detuvo en seco. Lo que vio ante él lo dejó sin palabras. Era un paisaje extraño, pero a la vez familiar, como si conociera ese lugar sin haber estado nunca allí. Un campo extenso, cubierto de hierba, se extendía ante él.
El cielo era de un azul profundo, salpicado por nubes que se movían suavemente, casi como si se desvanecieran. El paisaje parecía estar vivo, respirando con una calma sobrecogedora. A lo lejos, podía ver una figura. No era una figura humana, pero sí una forma que se erguía en medio del campo, como un monumento antiguo, cubierto por musgo y líquenes. Parecía esperar que él se acercara. La figura, distante y borrosa, no emitía ninguna señal de movimiento. Sin embargo, el hombre sintió una necesidad irrefrenable de acercarse. Cada paso que daba lo acercaba más a esa forma, y con cada paso, el paisaje cambiaba ligeramente, como si la realidad misma fuera maleable. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca de la figura, pudo ver claramente lo que era. No era un monumento, ni una escultura. Era un espejo. Un espejo gigante, cuyas aguas reflectantes mostraban su propio rostro. Sin embargo, al mirarse en él, vio algo extraño. No solo su reflejo, sino todas las versiones posibles de sí mismo, reflejadas en los fragmentos de vidrio, distorsionadas y alteradas. Era como si el espejo mostrara cada camino, cada elección que había hecho y no hecho, cada vida que pudo haber vivido. El hombre extendió la mano hacia el espejo, pero antes de que pudiera tocarlo, la luz que lo rodeaba se intensificó. La claridad cegadora lo envolvió por completo, y de nuevo, la oscuridad comenzó a caer sobre él. Capítulo 11. El regreso a lo incierto. La luz cegadora que lo había envuelto comenzó a desvanecerse lentamente. El hombre, aún aturdido por la intensidad de la visión que había tenido, se encontró de nuevo en un espacio que no lograba reconocer. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había llegado allí, pero algo dentro de él le decía que no podía quedarse atrapado en ese lugar indefinido. La revelación que había experimentado no podía quedar sin respuesta, debía continuar. Miró a su alrededor. El paisaje, que antes había sido una vasta extensión de campo, ahora era borroso y desdibujado. Los contornos del mundo se desvanecían, como si la realidad misma estuviera perdiendo forma, desintegrándose lentamente. Se dio cuenta de que, por más que mirara, no había un punto fijo al que aferrarse. Nada parecía real en ese momento. Solo una sensación de vacío lo envolvía. Sintió miedo. Miedo por no entender qué estaba sucediendo, por no poder controlar la situación. Pero al mismo tiempo, una extraña calma comenzaba a instalarse en él, como si algo en su interior hubiera aceptado ya lo inaceptable. Sabía que la única manera de continuar era avanzar, no hacia un lugar físico, sino hacia una comprensión más profunda de sí mismo. De repente, la figura que había visto anteriormente, el reflejo de su propia imagen en el espejo, volvió a manifestarse. Esta vez no era un simple reflejo, sino una versión de sí mismo que parecía conocerlo completamente, como si fuera un espejo más profundo que el físico. La figura lo miraba fijamente, pero no hablaba. Solo lo observaba, invitándolo a descifrar el misterio que lo unía con ella. El hombre dio un paso hacia adelante, temeroso pero determinado. Sabía que esa figura no era un ser distinto, sino una parte de él que había estado oculta durante todo su viaje. La sombra que lo había acompañado, la esencia oscura y profunda que lo había acechado, ahora tomaba forma en la figura que tenía frente a él. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. La figura sonrió levemente, pero no dijo nada. Solo levantó una mano, señalando hacia lo lejos, hacia un horizonte que no parecía tener fin. En ese mismo instante, la escena cambió. El paisaje comenzó a distorsionarse aún más, y las sombras del pasado se comenzaron a hacer presentes una vez más. Los recuerdos del hombre, las decisiones que había tomado, los momentos de su vida que habían quedado olvidados, todos comenzaron a resurgir. Era como si cada pensamiento y cada sentimiento que había tenido a lo largo de su vida estuviera ahora materializándose ante él. La figura frente a él se desvaneció, pero su mirada permaneció fija en su mente, como una huella imborrable. El hombre ahora entendía que, a lo largo de su existencia, había estado buscando respuestas en el exterior, cuando todo lo que realmente necesitaba estaba dentro de él mismo. La verdad no era un destino al que llegar, sino un proceso continuo, algo que debía vivirse y experimentarse. Mientras las imágenes y los recuerdos seguían flotando a su alrededor, el hombre sintió que su mente comenzaba a abrirse, como si algo se liberara dentro de él. La luz que había empezado a intensificarse se apagó lentamente, dejando paso a una penumbra suave, casi reconfortante. Ya no había miedo. Solo una sensación de profunda comprensión.
Todo lo que buscas está en tu interior, dijo una voz, que provenía no de la figura, sino de lo más profundo de su ser. No hay respuestas afuera, solo fragmentos de lo que ya eres. La oscuridad es parte de ti. La luz también lo es. Y al integrar ambos, llegarás a ser completo. El hombre cerró los ojos por un momento. No había más preguntas, solo la quietud de la verdad abrazándolo. Había dejado de buscar fuera, de perseguir lo inalcanzable. En su interior ya se encontraba la respuesta. Y entonces, con una paz que lo envolvía, el hombre dio un último paso, sin saber a dónde lo llevaría. El camino, aunque incierto, ya no le causaba temor. Porque comprendió que no existía un lugar al que llegar, sino un camino que recorrer, uno que solo podía ser vivido. Capítulo 12. La luz interior. El hombre caminó por la oscuridad, sus pasos resonando como eco en el vacío, aunque sin que el sonido se desvaneciera en la nada. No había luz externa, pero una luz, cálida y profunda, lo rodeaba por dentro. Sentía que cada pensamiento, cada sentimiento, era una chispa de esa luz que se expandía dentro de él, iluminando los rincones más oscuros de su alma. Ya no sentía miedo, ni confusión. Solo una claridad serena lo envolvía. Se dio cuenta de que, en algún momento, había dejado de buscar respuestas en el exterior. No necesitaba más señales ni respuestas de lo que parecía el mundo tangible. Había llegado al núcleo de su ser, un lugar donde las preguntas y las certezas se desvanecen, donde solo queda la presencia tranquila del entendimiento profundo. La luz que ahora lo rodeaba no era algo que se pudiera tocar, pero su calidez era inconfundible. La figura que lo había guiado desde el principio, su propia imagen reflejada en el espejo, volvió a aparecer. No era una figura de carne y hueso, sino una presencia abstracta, una esencia que emanaba de su interior, una manifestación de todo lo que había aprendido, todo lo que había comprendido. Ella, esa figura, lo observaba con una calma infinita. No necesitaba palabras. Todo estaba dicho en el silencio. Has llegado a lo que buscabas, dijo la figura, pero esta vez su voz no parecía provenir de un lugar físico. La sentía, más bien, en su mente, en su corazón. La respuesta está en ti. No en lo que ves, no en lo que escuchas, sino en lo que sientes, en lo que eres. El hombre, en silencio, asintió. Había sido un largo viaje, uno lleno de incertidumbre, de miedos y de revelaciones. Pero ahora, al mirarse por dentro, entendía. Ya no importaba la forma que tomara el mundo, ni las circunstancias que lo rodearan. Había aprendido que todo lo que sucedía fuera de él era solo una proyección de su propia mente, una interpretación de lo que él estaba dispuesto a ver. Al mirar de nuevo al frente, las sombras ya no lo acosaban. Se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. El paisaje que antes era incierto y borroso ahora tomaba una forma nítida, definida, pero no era el mismo paisaje que había conocido al principio. Era un mundo transformado, visto a través de los ojos de alguien que ya no estaba perdido. El hombre comenzó a caminar, ya no con temor, sino con determinación. Sabía que ya no necesitaba buscar respuestas fuera de sí mismo. El camino por recorrer era el de aceptar y vivir lo que ya era. No importaba el destino final, porque en cada paso estaba la verdadera esencia de lo que había llegado a comprender, la paz interior. A medida que avanzaba, el espacio se iba abriendo a su alrededor. Las fronteras entre la luz y la oscuridad parecían desdibujarse, fusionarse, creando una armonía perfecta. La luz que lo rodeaba era ahora parte de él, y él era parte de ella. Todo formaba una unidad. Ya no existía un ser separado del mundo, sino una totalidad indivisible. Cuando llegó al final del camino, no encontró un límite, sino una expansión infinita. El universo entero parecía abrirse ante él, lleno de posibilidades. Ya no había más preguntas. Solo la vastedad de lo que era, lo que había llegado a ser. Y con ello, la serenidad de saber que todo lo que necesitaba estaba dentro de él mismo. La figura que lo había guiado hasta allí desapareció lentamente, desvaneciéndose como una sombra en la luz. Y aunque ya no estaba a su lado, su presencia permaneció con él, como un susurro de la verdad, una verdad que nunca podría perder, porque era parte de lo que era. El hombre continuó caminando, ya sin temor, ya sin prisas. Porque ahora comprendía que la vida no es un viaje hacia un destino, sino una experiencia que se vive en cada paso, en cada respiro. Y al final, cuando se detuvo, no halló un final, sino solo un nuevo comienzo. Capítulo 13. El último velo.
La calma que había invadido al hombre parecía no tener fin, y sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo aún permanecía oculto, algo que esperaba ser descubierto. Aunque la luz lo rodeaba por completo, sabía que no podía abandonar el viaje sin develar el último velo que cubría su comprensión. Algo dentro de él, como una fuerza invisible, lo instaba a continuar, a adentrarse más profundo en sí mismo. Cada paso que daba en su recorrido interior lo acercaba a ese lugar primordial, al centro de todo lo que había sido y lo que aún quedaba por comprender. La luz que lo envolvía era ahora una extensión de su ser. Pero en la distancia, más allá de la claridad, había una sombra tenue, una presencia que no podía ver con claridad, pero que sabía que estaba allí, observándolo. Él lo percibió como una necesidad de concluir, de entender completamente la verdad. Sabía que no podía ser completo sin haber visto todo lo que había en su interior. Aunque ya no había miedo, aunque las preguntas que lo habían atormentado ya no lo acosaban, algo en él aún permanecía, como un eco persistente que exigía ser atendido. Avanzó con la determinación de quien sabe que debe enfrentarse a lo desconocido para liberarse por completo. Cada paso parecía resonar en un espacio vacío, como si estuviera atravesando una dimensión distinta, donde el tiempo y el espacio ya no tuviesen importancia. La sombra que había percibido al principio comenzó a tomar forma, de una manera incierta y difusa. No era un ser concreto, sino una especie de reflexión, un eco de algo que se ocultaba en su conciencia. Era como un espejo de su alma, una representación de sus dudas más profundas, de los temores que había acumulado a lo largo de su vida. No era un enemigo, sino una manifestación de su propio ser, de aquello que aún no había comprendido. ¿Qué es lo que aún no ves? La voz resonó dentro de su mente, sin venir de ninguna parte en particular, como una revelación sin forma, una pregunta profunda. El hombre se detuvo, ya no avanzando, pero tampoco retrocediendo. Sabía que esa pregunta no era algo a lo que pudiera dar una respuesta inmediata. Era una invitación a mirar más allá de la luz, a enfrentarse a las sombras que aún persistían dentro de él. Y al hacerlo, se dio cuenta de que no había nada más que ver, nada más que comprender. Todo lo que había necesitado ya estaba ante él, en él. La figura que lo había acompañado hasta ese momento se desvaneció lentamente, como un sueño que se disuelve al despertar. Pero antes de irse, dejó una última enseñanza: todo lo que temías, todo lo que te parecía oscuro, era solo una parte de lo que eres. La verdad es la unidad de la luz y la sombra, la aceptación de ambas como una misma realidad. Con esas palabras, la sombra desapareció por completo, y el hombre sintió que ya no había más obstáculos entre él y su verdadera naturaleza. Las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se disolvieron, y lo que antes parecía un misterio se convirtió en una claridad absoluta. Ahora entendía que la oscuridad no era algo a temer, sino algo a abrazar, porque en ella residía la oportunidad de comprender la totalidad del ser. Respiró profundamente y dio un paso hacia adelante. No era un paso hacia un lugar lejano, sino un paso hacia una integración total de sí mismo. En ese momento, comprendió que el viaje nunca había sido hacia un destino, sino hacia el conocimiento y la aceptación de su propia humanidad. El espacio a su alrededor se expandió, y las fronteras de su ser se disolvieron con la misma naturalidad con que el sol se esconde en el horizonte. Ya no había más preguntas, ni respuestas. Solo la plena conciencia de lo que siempre había sido. Ya no había luz ni oscuridad, solo la totalidad del ser. Y con ello, la paz definitiva. Capítulo 14. La revelación final. El hombre se detuvo en el centro del vasto espacio, donde ya no existía distinción entre el mundo exterior y su propio ser. Todo lo que antes había sido divisiones, la luz, la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, se disolvió en una unidad perfecta, como las piezas de un rompecabezas que encajan por fin en su lugar. La sensación de que ya no había preguntas ni respuestas flotó a su alrededor. Ya no era el mismo ser que había comenzado el viaje. Había pasado de la búsqueda a la comprensión, de la duda a la certeza. Cada parte de su ser, cada rincón de su conciencia, había sido iluminado y abrazado por la luz interna que ahora lo envolvía por completo. Miró el horizonte infinito, ya sin el peso de la incertidumbre. Allí no había un final ni un principio. No había un destino que lo esperara, sino una realidad en la que su existencia se fusionaba con todo lo que lo rodeaba. Ya no había caminos que recorrer, ni metas que alcanzar. La vida, tal como la había conocido, ya no tenía el mismo significado. Todo era parte de un flujo eterno, una danza interminable entre lo visible y lo invisible, entre lo que es y lo que podría ser. En ese momento,
el hombre comprendió que no se trataba de llegar a un lugar, sino de ser consciente de lo que siempre había sido. El viaje no era un trayecto en el espacio o el tiempo, sino un proceso de transformación interna, donde la verdadera esencia de uno mismo se revela al enfrentarse a todo lo que ha sido oculto. La verdad no era algo que se pudiera alcanzar, sino algo que se vivía, se experimentaba en el aquí y ahora. La figura que lo había acompañado, aquella presencia que lo había guiado en cada paso, apareció una última vez ante él. Esta vez, no era un reflejo de sí mismo, ni un eco de sus pensamientos, sino una manifestación pura de lo que había alcanzado, la comprensión plena. Has llegado al final de tu búsqueda, dijo la figura, y en su voz no había ni alegría ni tristeza, solo la serenidad de la verdad. No necesitas más respuestas, porque ya tienes todo lo que buscas dentro de ti. La verdad no se encuentra en el exterior. Solo en tu ser. El hombre asintió lentamente. No había palabras para expresar lo que sentía. La comprensión que había adquirido era más grande que cualquier emoción, más profunda que cualquier experiencia. Era la paz de haber integrado todo lo que antes parecía dividido. La unidad de la luz y la sombra, del ser y el no ser, se había vuelto una sola cosa. La figura desapareció, como se disuelven los recuerdos en un sueño. Y, con su partida, el hombre ya no sintió la necesidad de seguir buscando, porque ya no había nada que encontrar. Ya era todo lo que había estado buscando. Su ser se había convertido en una extensión del universo, y el universo en una extensión de su ser. El silencio que lo rodeaba ya no era vacío, sino pleno. La quietud era una forma de movimiento, la calma una forma de dinamismo. El hombre comprendió que no había un final para el viaje, sino una nueva forma de existencia que solo podría ser vivida en el presente. Y en ese instante, el hombre dejó de ser un viajero en busca de respuestas. Ya no había más preguntas que hacer. Solo quedaba el ser, en su totalidad, en su expresión más pura. Y así terminó su recorrido, no porque hubiera llegado a un destino, sino porque ya había comprendido que el destino no existía. La vida misma era el viaje, y cada paso que daba era la respuesta, no a una pregunta, sino a la esencia misma de su existencia. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía literaria. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides apoyar el canal con tu like, suscripción y compartiéndolo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo capítulo.